Mi nombre es Vladimiro Vázquez y soy pastor de Visión de Fe en Guatemala y quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual, en la cual semana a semana lanzamos una prédica desde las Escrituras con la intención de ayudarlo en su crecimiento espiritual. Por favor, si usted tiene una duda o cualquier comentario, háganoslo saber y con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que lo guarde en todo lo que usted es y hace. Hasta pronto. Quisiera también dar la bienvenida a las personas que a partir de ahora se integran desde YouTube. Y hoy tenemos una prédica por demás interesante. Quiero, en primer lugar, nombrarla como la fidelidad. Ahora, hemos venido trabajando lo que es el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 como un resultado de la obra de Dios en nosotros. La semana pasada veíamos el tema de la bondad y cómo pudimos apreciar la bondad se marca desde el equilibrio de que en primer lugar es diferente a la benignidad. La benignidad tiene más que ver con ser útil, mientras que la bondad es esa tensión que existe entre la amabilidad y la firmeza. Vamos a leer ese versículo para recordar el trayecto que hemos tenido en estos últimos 7 domingos. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto, esta es la Nueva Biblia de las Américas, dice, pero el fruto del Espíritu es 1, amor; 2, gozo; 3, paz; 4, paciencia; 5, benignidad; 6, bondad; 7, fidelidad. No vamos a terminarlos porque todavía hay 2 o 3 más, creo yo. Pero queríamos trabajar estos este año de una forma en la cual pudiéramos explicar cada uno de ellos. Y lo primero que quiero hacer es reforzar qué implica el fruto, que nos aclaremos las ideas de lo que implica el fruto del Espíritu. Creo que esto no va a aparecer en el servicio virtual, pero yo quiero comparar el fruto del Espíritu en una imagen que les coloqué acá a una manzana. ¿A cuántos les gustan las manzanas? Levante la mano. A mí me gusta la manzana. Intento comer una todos los días. Dicen que es buena para la presión, dice que evita la vejez, por eso es que más la como. Dice que, no sé qué más dicen, pero la cosa es que yo me como una manzana. Bueno, vamos a comparar el fruto del Espíritu al fruto de un árbol de manzana. Hay una manzana allí, pero entonces eso me genera alguna inquietud. Bueno, ¿qué de las hojas que vemos ahí? ¿Eso es del Espíritu o eso es mío? Porque existe una noción entre mi responsabilidad y cuando hablamos de Espíritu estamos hablando de la obra de Dios en nuestras vidas. Eso es el tema del Espíritu, la obra de Dios, el trabajo de Dios. Fruto en la Biblia es el resultado de un proceso, es el resultado de un proceso, es el producto final que empezó, y esto la Biblia lo dice en muchos lugares desde Génesis, con una semilla. El fruto empezó con una semilla y compara a la palabra de Dios con esa semilla por donde lo veamos. Lo hizo Jesús, se hace en Génesis, los israelitas fueron gente que sembró y cosechó, etcétera, etcétera. Entonces comparamos, ¿qué entonces de el árbol, el tallo, eso es el fruto del Espíritu, es de Dios, o es mi trabajo, es mi operación? La respuesta que damos es que eso es Dios en nosotros, porque si lo trazamos todo a una semilla, y siendo la semilla la palabra de Dios, todo lo que venga de esa semilla es de Dios. Lo que pasa es que sucede en nosotros. ¿Cuál entonces es nuestro papel en el fruto del Espíritu? ¿Cuál es nuestro papel en el fruto del Espíritu? Quería recordar eso. Hay una imagen ahí de un niño que está cortando una manzana. Si usted logra ver, lo que está debajo de los pies del niño es la tierra. La tierra somos nosotros.
La tierra somos nosotros. El tronco, las hojas, el fruto, todo tiene que ver con Dios. Pero si la semilla no se siembra en la tierra, no va a haber fruto, por mucho que sea la mejor semilla. Pero esta tierra también tiene que nutrir ese fruto. Ahora, ¿cómo explicamos el fruto del Espíritu desde el aspecto de la fidelidad o fe? Y aquí es donde la cosa se pone un poquito complicada. La palabra fe, que es una palabra que está en el nombre de nosotros como iglesia, tiene un problema. Tiene un problema. No genera en la mente de alguien que está acá lo que la palabra fe significa en la Biblia. Por fe, nosotros entendemos que hay que creer. Por fe, nosotros entendemos nuestra capacidad mental de convencernos de algo. Y déjame decirle, es bueno que usted sea positivo, es bueno que usted tenga confianza, es bueno que usted crea en usted mismo, es bueno que usted no sea negativo, pero todo eso no encierra lo que la palabra bíblica fe quiere decir. Es más, no tiene nada que ver. Ahora, yo no soy de esa gente que le gustan las teorías de conspiración. A lo mejor el virus del COVID sí que se creó en un laboratorio y sí que nos vino a fastidiar la vida a todos nosotros, probablemente, yo no lo sé, a mí no me importa. Gracias a Dios lo atravesamos. Yo no soy de traer teorías de conspiración. Lo que sí soy es un estudioso compulsivo de la Biblia, de la historia bíblica, del contexto bíblico y de las palabras, de los significados bíblicos. De manera que lo que estoy tratando de comunicar es que cuando Pablo escribió esta carta y dijo el fruto del Espíritu es la fe o la fidelidad, porque la Nueva Biblia de las Américas lo tradujo como fe, como fidelidad, perdón. Muchas otras versiones lo traducen como fe. No tenía Pablo en mente lo que nosotros hoy en el siglo XXI interpretamos como fe. Repito, hoy en día esto se ha exacerbado a un momento en donde hay gente diciéndole, usted declárelo, usted créalo, y cuando las cosas no pasan, ¿qué pasó? Usted no tuvo suficiente fe. Y así nos salvamos por la tangente. Pero la Biblia no estaba hablando de eso. La Biblia no está hablando de confesar positivo, no está hablando de declarar positivo, no está hablando de que si yo puedo tener suficiente fe, algún milagro va a cambiar. Porque entonces algún milagro se va a dar, porque entonces sería la obra humana. Y como lo vamos a leer, la Biblia es muy clara en decir, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces quiero ponernos en un contexto en donde aprendamos a diferenciar lo que para nosotros son los términos que leemos hoy y lo que significan para nosotros versus lo que los apóstoles y la gente que escribió la Biblia bajo la inspiración del poder de Dios, del Espíritu de Dios, bajo la inspiración de la mente divina, realmente tenía como un contexto cuando comunicó eso. Parece un trabalenguas, pero es importante que lo entendamos. ¿Cuántos de ustedes podrían decirme qué significa la palabra tuanis? Levanten la mano, los que conocen el significado de la palabra tuanis. Levanten la mano, son más tirando a mi edad. Bajen la mano. Levanten la mano los que no conocen el significado de la palabra tuanis. Hay algunos, muy bien. Se van a quedar con la duda porque no se los voy a decir. Pero solo quiero que sepan que en un idioma se dan estas cosas y los significados van cambiando. Algo muy bíblico que podemos entender, por ejemplo, es cuando dice, bueno, no me voy a meter a eso, me voy a meter a decir mejor que esa parte versus algunas malas traducciones crearon en nosotros una idea equivocada. Vamos a ver una de esas traducciones. Hebreos 11:1. Estoy leyendo la Biblia Dios habla hoy, de eso las siglas. Allí dice,
tener fe, imagínese usted, tener fe, la Biblia nunca en su idioma original se explica en función de tener. Las cosas no se tienen, las cosas se dan. Otro concepto, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Entonces cualquier persona dice, yo tengo que convencerme a mí mismo de tener la plena seguridad de que lo que yo quiero que me venga, eso me vaya a venir. Eso nos queda en la mente. Y luego dice, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Entonces cualquiera diría, bueno, si yo no veo una cosa y quiero que pase esa cosa, lo que tengo que hacer es convencerme de esa cosa. Y hemos hecho teología desde esta perspectiva, pero es una plataforma errónea, porque se ignoró qué es lo que el escritor sagrado tenía en mente cuando dijo esto. Voy a hacer una traducción literal. Hebreos 11:1, y luego lo vamos a contextualizar. Dice, la fidelidad es la última instancia. Ese es un término legal de lo que se espera. Y luego dice, la demostración de lo que no se ve. Ahora, el escritor sagrado, que no se sabe quién es, tiene un contexto que viene desde el capítulo 10 y que va a durar todo el capítulo 11. La pregunta, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué es eso de la última instancia? Dado que es algo legal, es el último recurso. Es como la Corte de Constitucionalidad aquí, pues, que ellos son los que llegan a decir sí o no. Pero luego dice de lo que se espera, y la pregunta es, ¿qué tenía en mente el escritor cuando dijo que estaba esperando algo? Y la respuesta es, el escritor sagrado, cuando usted lee el contexto, tenía en la mente la vida eterna. ¿Qué estaba esperando el escritor sagrado? La vida eterna. La fidelidad es donde descansa, en donde se acuesta, en donde reposa. La última instancia, la vida eterna, la salvación, el regalo de Dios. El mensaje de la Biblia es ese. La Biblia nunca se ha enfocado en algo temporal como lo más importante. La Biblia siempre se ha enfocado en que el hombre pecó, el hombre es malo delante de Dios, recibe la gracia de Dios, recibe el llamado de Dios, recibe el amor de Dios y Dios le imputa su justicia. Dios lo justifica con su sacrificio y le da la esperanza de ser salvo y de vivir la vida eterna cuando Él regrese. Y eso compone el problema más grande que hemos tenido desde Adán y Eva, el cual es que nos morimos. Y la muerte, como decía mi papaito lindo, ya muerto uno, ¿para qué quiere la vida? Decía uno. Él decía en función de hacer un chiste. Pero la muerte es el factor que no podemos componer. Todo lo demás podemos llegar a algún acuerdo. La muerte no la podemos componer, no depende de nosotros. Pero hubo uno que aunque resucitó a otros, estos volvieron a morir. Hubo uno, solo uno que resucitó para no morir jamás. Y es nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y entonces Él hizo una promesa, la promesa de la resurrección. La fidelidad es Dios mismo en lo que descansan. Y cuando las promesas de Dios. Y por supuesto la demostración de lo que no se ve, porque la vida eterna ahora mismo no se ve. La vida eterna ahora es una promesa que nosotros tenemos. Entonces, cuando el escritor sagrado de la carta a los hebreos, que algunos piensan que es Pablo, pero lo más seguro es quién sabe, porque no lo dice, empieza a decir lo siguiente, estoy buscándolo. Él dice, por la fe, es decir, por la fidelidad, entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios es el que pone, que es la fidelidad, Dios es el que pone en nosotros el entender que el universo fue creado por su palabra. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio
mejor que Caín. Quizás esto lo explica mejor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios le habló a Abel y le dijo: papaíto, no ofrezcas del fruto de la tierra. Papaíto, ofrece, se lo puso en el corazón, se lo puso en la mente, ofrece un sacrificio de animales. La fe, la fidelidad es la obra de Dios, es Dios mismo impulsándonos. Y esto lo vamos a demostrar. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, y este nos permite hacer algunas conexiones. Perdone que vaya como que soy ametralladora, pero no quiero perder su atención. Sin embargo, yo le recomiendo que este mensaje en particular lo vuelva a escuchar. Efesios 2:8, ahora sí, el escritor es Pablo, y él dice: porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fidelidad. Es decir, voy a explicar por qué después, en lugar de usar la palabra fe, voy a usar la palabra fidelidad. Ya está ahí. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 9. Ok. Hagamos unas conexiones, como cuando usted abría el periódico dominical de hace muchos años y había un juego de juntar los números, unir 1 con 1, 2 con 2. Vamos a hacer conexiones así. Número 1. ¿Qué es la salvación? La salvación es la imputación, es que Dios nos da una vida eterna, ¿verdad? ¿Cuántos salvos hay acá? Gracias a Dios, bendito sea su nombre. Pero ¿qué es la salvación según Pablo acá? Es un regalo de Dios, que es por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ninguno de nosotros tuvo algo que ver en obtener eso. Si usted tiene un trabajo, si usted tiene una actividad económica y se esfuerza por trabajar y por hacer o hace una venta, usted esos quetzalitos o dólares o la moneda que haya empleado para hacer ese trabajo, usted se lo ganó, ¿verdad? Hay que ganarse el pan, aunque también Dios da el pan, pero hay que trabajar. Por eso es que a mí me gusta mucho cuando veo jóvenes que se están preparando, que van a la universidad, que se esfuerzan por crecer. Aquí valoramos el crecimiento en esta iglesia, animamos a que usted vaya, estudie, se prepare, se mejore, etcétera, etcétera. Porque eso nos permite, pero eso es nuestro esfuerzo, ¿verdad? Vamos a la universidad y ahí en la universidad no podemos tener excusas como: es que el profe le caigo mal. No, ahí en la universidad usted gana o pierde, es su desempeño. Bueno, la gracia no tiene nada que ver con eso. La gracia es que cuando usted y yo éramos enemigos de Dios, y esto tiene que bajar a nuestro ser, usted y yo no éramos hijos de Dios. Dios no vio algo bueno en nosotros. Usted y yo, Dios no tenía algo, perdón. Usted no tiene algo que Dios quisiera o que le iba a servir a Dios. O no había una chispa, como habla una secta de hechicería. No había una chispa de Dios en usted que Dios venía a rescatar. No, nosotros éramos enemigos de Dios. Es lo que dice la Biblia. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es impresionante que hasta después dice de lo vil y lo menospreciado. Así que no nos sintamos como muy, Dios nos escogió porque teníamos algo. Y a mí no me gusta bajar la estima de nadie, pero no puedo sacrificar la verdad. Y la verdad es que no le representábamos algo a Dios bueno. No, Dios, si nos iba a salvar, nos iba a tener que hacer una transformación, porque éramos sus enemigos, estábamos peleados con Él. Si Jesús hubiera venido en el primer siglo y no hubiera afectado nuestras vidas,
Si nosotros hubiéramos vivido en el primer siglo cuando Jesús vino y no hubiera afectado nuestras vidas, nosotros hubiéramos sido de los que estuviéramos ahí con Pilatos y con todos, crucifíquele, porque la razón de que no dudamos de Dios es porque Él nos llamó, porque Él nos cambió, porque fue por gracia. Fue por gracia. Eso es la gracia. Así que hemos sido salvados por gracia. Todo lo demás, que me dé de comer, que me dé esposa, que me dé hijos, que me dé para transportarme, todo lo demás es un agregado que mi Dios en su amor me ha dado y me debo sentir dichoso. No soy quien yo para decirle, te declaro, te ordeno que me des para esto, te ordeno que venga un BMW ahora. No tengo esa, no puedo, no estoy en esa posición. La gente hoy en día piensa que si tiene suficiente fe puede hacer que las cosas pasen. Y la pregunta es, si tiene esa fe, ¿para qué necesita Dios? Y esto es una pregunta existencial. Pero necesitamos de Dios porque no podemos ser salvos sin Dios. Porque somos enemigos de Dios. Él por gracia nos salvó. Primera conexión. El medio ha sido la fidelidad. Esa es la segunda conexión. El medio que Él usó para poner su gracia en nosotros ha sido la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad entonces? Es que estando Él en su trono, como dice aquella bella canción, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono. ¿Y qué puedo hacer yo? Tu nombre yo levantaré. Eso lo encapsula también, lo describe también. Quiere decir que Dios, por amor, por gracia, dijo, voy a ir a la tierra, voy a pasar el vituperio, voy a sufrir la muerte, voy a sufrir la cruz, voy a entender qué significa ser pecado, voy a vivir esas vibraciones que ellos ven y los voy a salvar. Eso es la fidelidad, es el desempeño de Dios. La pregunta que me hago como tercera conexión es, ¿qué no es lo nuestro? En ese versículo dice, y esto no procede de ustedes. ¿Qué no es lo nuestro? Ni la fidelidad, la fe no es nuestra. Por eso le digo que la entendemos mal. Cuando usted es el que tiene fe, no estamos hablando de ese versículo. Ahí dice que la fe no es suya. Ahí dice que la fidelidad no viene de usted. Ustedes han sido salvos por medio de la fidelidad. Y esto no procede de ustedes, es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La gracia, la fe, la fidelidad es un don de Dios, no viene de nosotros, no tenemos esa capacidad. Esto deja muchas preguntas. Pero entonces, ¿cómo creemos que hacemos? Hermanos, tenemos el resto de la vida para aclarárnoslo, pero si usted conecta esto, va por buen camino. Todo es don de Dios. Por eso no es por obras, ni siquiera la obra de creer, porque si yo me gano la salvación con mi libre albedrío creyendo, eso es una obra. Pero Dios me escogió cuando yo era su enemigo. ¿Y sabe qué hizo? Me llamó, lo llamó a usted. Por eso está usted acá. No fue algo que usted hizo, Él lo llamó, Él lo atrajo, Él lo convenció de que usted lo necesitaba a Él. Eso lo puso Él en su corazón. Cuando usted del día que levantó su mano y dijo, he decidido seguir a Cristo, o como haya sido su experiencia, es porque Dios llevaba un buen tiempo trabajando en usted, y a partir de ahí usted se enganchó con Él y usted siguió. Hay gente que cuando lo hace por emoción no sigue el camino, pero los que seguimos es porque Dios nos llamó. Es el proceso del llamado de Dios. ¿Cómo se entiende fidelidad como fruto entonces? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos 1:5. Esta versión creo que es la Nueva Biblia de las Américas todavía. Dice, por el cual, hablando de Dios, recibimos la gracia. Pablo está hablando de lo mismo. Y el apostolado. Pablo recibió la gracia y el apostolado para hacer que se obedezca la fidelidad entre nosotros, entre todos los gentiles, en su nombre.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pablo dice que él recibió la fidelidad. ¿Cómo recibió Pablo la fidelidad? Quizás usted recuerda el capítulo 7 de Hechos, cuando estaban apedreando a Esteban. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo le estaba guardando la ropa a todos los que estaban apedreando a Esteban. Pablo perseguía a los creyentes en Jesús. Pablo era un perseguidor de los judíos mesiánicos que creían en Jesús. Él los buscaba por todos lados. Y así que cuando están haciéndole ese juicio a Esteban y lo apedrean, Pablo está ahí, deja tu iPhone aquí, déjame tu chumpita acá, yo te las voy a cuidar, vos deja tu celular, déjalo acá y vayan ustedes y apedreen. Y no contento con eso, fue con las autoridades y les pidió cartas para ir a buscar más judíos mesiánicos para apedrear. Y va hacia Damasco, más o menos unos 200 kilómetros, y ahí, dice la Biblia, respirando amenazas contra los creyentes, ve una luz y esa luz lo bota. No sabemos si iba a caballo, no sabemos si lo botó a pie, pero la luz lo botó. ¡Pem! Santo platanazo fue eso. Ahí Pablo encontró la gracia, en sacarlo de quien él era, en sacarlo de su pensamiento. Ahí encontró la gracia. Y por si fuera poco, Dios luego lo llamó a ser apóstol. ¿Qué quiere decir que Dios le dijo a Pablo que fuera apóstol? Quiere decir que Dios le dio un sello a Pablo de poder hablar en su nombre. Por eso las palabras de Pablo están registradas en la Biblia, porque cuando Pablo hablaba en nombre de Dios. Jesús le dio ese sello a Pablo. Por eso, queridos hermanos, nosotros no valoramos que haya apóstoles de Jesús hoy en día, porque tendríamos que ponerlo en la Biblia. Puede haber un apóstol de la organización, alguien que representa la organización, pero apóstol de Jesús, tenga mucho cuidado. Hoy en día veo el apóstol, tenga mucho cuidado, hermano, mucho de eso está errado. Están acá mis amigos Carlos y Mónica, escogieron el peor domingo para venir, mucha. Yo estoy con la guadaña hoy por todos lados, discúlpenme. Bueno, normalmente estoy con la guadaña, vamos, Gaby. Pero mejor regresemos a la prédica y así no nos enojamos todos. Pablo recibió la gracia, es decir, la salvación, y el apostolado, el poder firmar en nombre de Jesús, el poder hablar en nombre de Jesús, para hacer que se obedezca, dice, la fidelidad entre todos los gentiles en su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Si usted recuerda, la palabra obedecer en la Biblia tiene una connotación, tiene la connotación de escuchar. Cuando usted va al idioma bíblico, no existe obedecer como a ciegas, no, existe el shema, escucha. Y la escucha es activa y tiene 3 pasos. Número 1, atender. Cuando Dios te habla, hay que atender. Número 2, hay que entender. Atender, entender. Y número 3, hay que practicar. De modo que lo que Pablo está diciendo, miren mucha, yo les voy a compartir, no dijo bueno mucha, pero yo les voy a compartir lo que Dios me ha dicho que hay que hacer. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que escuchar, tienen que procesar y luego tienen que hacer. De manera que si Dios ha dicho que hay que amar al enemigo, eso hay que escucharlo, choca un poquito, pero luego hay que empezar a dar los tanes en amar al enemigo. La fe en la Biblia no es un concepto teórico, es un concepto práctico, tangible de llegar a ser. Eso lo vamos a ir develando. Por lo tanto, podemos entender la fe o la fidelidad en la Biblia en 2 aspectos. Yo he encontrado esto en 2 aspectos. Número uno, la fidelidad es la personificación de Dios. Por la fidelidad, Abel presentó un mejor sacrificio que Caín. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se reveló
y lo empujó a hacerlo. ¿Por qué llegamos hoy a la iglesia? Porque Dios lo puso en nosotros. ¿Por qué hacemos buenas cosas? Porque Dios lo pone en nosotros. No es que usted sea tan bueno como obediente, es que Dios está operando en usted, por eso es un fruto. Entonces es la personificación de Dios. La fidelidad es Dios actuando, es Dios devenido a la tierra. Pero en segundo lugar, la fidelidad es la educación de Dios. La educación de Dios. Y ahora vamos a regresar todos a primaria para darme a entender con respecto de esto. Yo no sé cómo le entraron a usted las tablas de multiplicar. ¿Por qué se ríen? Hay algunos que hacen así, a pura paleta me entraron las tablas de multiplicar. Pero la maestra, bien linda, en el colegio nos dijo, vamos a hacer la del 3. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3. Y detrás del cuaderno, ¿se acuerda usted? Estaban todas las tablas y uno tenía que ver. Y entramos a memorizar eso, ¿verdad? De tal manera que de repente, cuando la maestra dijo 3 por 9, usted inmediatamente en la punta de la lengua tenía 27. ¿Por qué? Porque se nos educó en la tabla del 3 para multiplicar. Yo digo, ¿por qué no nos educaron en la tabla del 15? ¿Cuánto es 15 por 7? Todo el mundo saca la calculadora para ver cuánto es, porque no tenemos esa competencia de pensarlo. Las de multiplicar sí, porque ya sea que la maestra nos dejó planas, ya sea que no lo memorizamos, ya sea que en casa nos dieron unos buenos unciones en el trasero, lo que sea, aprendimos las competencias de multiplicar. Y la competencia que no aprendimos, por ejemplo, no nos enseñaron la tabla del 200. Entonces, ¿cuánto es 200 por 39? No sabemos, ¿verdad? Hay que sacar la calculadora. Pero si nos hubieran llegado a enseñar la tabla del 200, tal vez lo sabríamos. Lo que estoy tratando de decir es que así como funciona la educación y nosotros adquirimos entonces una competencia, es decir, somos competentes en hacer algo, así funciona en Dios. Dios te da su palabra. Y ojo, me estoy refiriendo exclusiva y estrictamente de Génesis 1 a Apocalipsis 22. No me estoy refiriendo a los profetas o a las palabras como dones que se puedan dar en la congregación. Esos también. Pero no me estoy refiriendo a esos. Porque esos no son parte de la educación divina. Esos son otros dones. No me refiero a profetas, me refiero a que la educación de Dios empieza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis 22. Y todo lo que está allí son semillas para que nosotros las internemos, para que tengan un proceso y para que produzcan resultados. Queridos hermanos, ese resultado es lo que significa la palabra fe en la Biblia. Ese resultado no tiene que ver con creer, no tiene que ver con convencerme, con ser positivo. Si usted quiere hacerse positivo, está bien, no pasa nada. Pero en la Biblia tiene que ver con Dios amándonos y salvándonos, y tiene que ver con la educación de Dios, con su palabra que la pone en nuestro ser y que nosotros vamos aprendiendo 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y así sucesivamente. Por eso estar expuestos a escuchar la palabra de Dios, por eso leer la palabra de Dios, por eso estudiar la palabra de Dios es la actividad más importante para el creyente. Más que cualquier otra actividad que podemos hacer, sí, desafortunadamente, incluso más importante que diezmar, es estudiar la palabra de Dios. Es más importante que cantar, es más importante que servir, es más importante que cualquier otra cosa. Es la palabra de Dios, porque es como yo me convierto, como Dios espera que yo sea. Es el trabajo del Espíritu. El trabajo del Espíritu es entonces
que mi humanidad, que por default es enemiga de Dios, tenga la confrontación con su palabra y que poco a poco yo vaya dejando de ser el humano que soy y me convierta en el creyente que debo de ser por estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios nos educa con su palabra, porque Dios nos manda su educación para que aprendamos a ser como Él. Esto no es una cuestión de sentir, esto no es una cuestión de analizar, esto no es una cuestión no tiene tanta fama ni tanta bulla, es simple y es la obra de Dios. Cierro con 2 versos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Le pregunto, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el anuncio del único ser en el universo que es bueno y tiene un nombre propio: Jesús. Hoy cantábamos su nombre en arameo, Yeshua. El verdadero nombre, el que le dijeron, es Yehoshua. Ese es el verdadero nombre. Y quiere decir, transliterado a Reina Valera, es Jehová salva. Jehová salva. Pero en ese nombre, en el nombre de Jesús, en el anuncio de Él, eso significa la palabra evangelio. Y luego dice, ¿por qué es la potencia? Yo le puse otra palabra que es un término matemático que quiere decir exponente. Porque no me avergüenzo de Jesús, porque es el exponente de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Y aquí tuvo que prendérsele una alarma. Ahí está creer. ¿Qué hacemos con ese creer? Ahí está creer. Ya le voy a decir cómo hay que entenderlo, cómo lo entendieron los romanos, cómo lo entendía Pablo. De eso se trata. Si la fidelidad es la educación divina, creer sería demostrar cuánta educación divina tengo. ¿Se entiende eso? Por eso es que a veces yo he hablado de exhibir fidelidad, demostrar fidelidad. Vamos a suponer que usted es un traductor del castellano al inglés. Y a usted lo ponen a traducir algo o a alguien en simultáneo. Yo hice mucho eso en los años 90, me tocaba mucho traducir a norteamericanos que venían a predicar. Pero imagínese usted que el americano al que yo le traducía diría algo, vamos a suponer, and the Lord is here, y mi papel que me tocaría a mí es decir, y el Señor está acá. Pero si en lugar de eso, si en lugar de decir the Lord's here en castellano dijera carabashanda, la bazooka saca, usted no entendería nada de eso. Pero yo tengo el espíritu, yo lo siento en ese momento, pero no tiene sentido. ¿Cuál es la competencia? Es demostrar lo que sé. Si me pusieron ahí al púlpito para traducirle al brother que habla inglés, ¿qué tengo que hacer? Tengo que traducirle al brother que habla en inglés. No tengo que andarme inventando nada, no tengo que andar creyendo en nada. Tengo que traducir, porque esa es la pericia. Bueno, si la Biblia es una educación en sí misma, es una educación, ¿qué tengo yo que hacer? Demostrar cuánto sé. Eso es creer en la Biblia. Es exhibir lo que sé. Por eso quizás una mejor traducción podría ser porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el exponente de Dios para la salvación de todo aquel que demuestra la fidelidad de Dios. Por supuesto, porque si yo soy salvo, entonces yo quiero ser como Dios. Ya no voy a robar, ya no voy a mentir. Si yo soy salvo, ya no voy a comportar como me comportaba antes. Si yo soy salvo, tengo que tener la transformación de la Biblia en mí.
El cristianismo está en crisis porque lo hemos mentalizado todo, ¿no? Yo soy salvo y media vez yo creo y declaro y desato, me puedo comportar como se me venga la regalada gana. Y por eso tenemos tan mal testimonio en el mundo entero. No, el cristiano debe tener una ética distinta, que es la ética de Dios. Al cristiano no se le puede subir el apellido, y si se le sube el apellido, inmediatamente lo agarra y le dice: te reprendo, Satanás, que está adentro, y vas para abajo. Y no, para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Claro, eso no lo vamos a hacer bien de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Pero es desincomodarme, es pelearme con mis reacciones, con mis instintos naturales, para demostrar quién es mi Señor. Cantábamos en los años 90, Cristo es mi Señor. Una canción muy hermosa de Marcos Witt, y no me da temor. Cristo es mi Señor. Una guitarrona buena. Y un rocón así, no de los que toca Mónica. Mónica es baterista, no, y su esposo es guitarrista, así que tal vez ellos la han tocado incluso. Pero luego, con todo el sentido, Marcos Witt decía: no me da temor demostrar al mundo entero su gran poder. No se trata de lo que sabes. La fe no se trata de lo que sabes ni de lo que crees. Se trata de lo que evidencias. Por eso, nuestro propio nombre como iglesia es Visión de Fe. Pero cuando usted lo oiga, no piense en creer, piense en lo que le estoy platicando hoy. Es una visión hacia la fidelidad de Dios. Es una visión hacia la educación de Dios. Otro día le cuento por qué el judío y el griego ahí están distintos. Último versículo, verso 17. Porque en el evangelio, o sea, en el anuncio de Jesús, de una vez lo compuse. Todos esos agregados que tiene son míos para explicarlo. Porque en el anuncio, pues en el evangelio, que es el anuncio del que es bueno, es decir, Jesús, la justicia de Dios se revela. Y en griego dice desde, no dice de fe en fe, como dicen las traducciones, dice desde fidelidad, es decir, el desempeño de Dios, el ejemplo de Dios. Y luego dice no dice dice hacia fidelidad, la educación de Dios. Pues como está escrito, eso está en Habacuc 2:4, pero el justificado por su fidelidad, es decir, ese su es Dios, vivirá. Y piénselo por un momento conmigo. La traducción dice: el justo por la fe vivirá, y nos imaginamos que es nuestra fe. Pero la Biblia está diciendo que y hay que leerla toda. ¿Cuántos justos dice la Biblia que hay? Dice que no hay ni uno solo. Entonces no podemos leer justo. Noé no era justo. Noé era un justificado que recibió la fidelidad de Dios. Y así todos los hombres, los héroes del capítulo 11 de Hebreos, eran justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Que Dios me salvó y puso su justificación en mí, pero también para actuarla. El justificado por su fidelidad. Y cuando oiga su fidelidad, piense en que el momento de fidelidad más grande de Dios está cuando estuvo colgado de un madero. Ese es el momento más grande de fidelidad de Dios. El justificado por ese Dios que estuvo colgado en un madero, por su fidelidad, por su desempeño en la cruz, ese vivirá. Y vivirá es la vida eterna. Vivirá. Aterrizo entonces, porque yo sé que usted ya tiene calor, yo también, no sé si hay algo hoy, allá, solo veo café, espero que todavía haya, pero aterrizo en esto. El fruto del Espíritu en la fidelidad es que tomemos la semilla que es cada palabra, cada letra que está en la Escritura. La debemos de tomar con todo el corazón, la debemos desear con todo el ser.
El creyente más que milagros debiera desear la palabra del Señor. El creyente más que sentir la presencia de Dios debiera desear la palabra del Señor. El creyente más que cualquier otra cosa en su vida debería aspirar a desear la palabra del Señor, porque eso sí transforma, porque eso sí cambia. Entonces aspiremos a tomar la semilla de la Escritura y pasar el proceso de hacer escucha, de entenderla, de atenderla, de empezar a dar los primeros pasos. Yo no sé cómo le fue a usted con las tablas de multiplicar, pero seguramente alguna vez usted dijo 3 por 3, 14. ¿Es verdad eso? No es verdad, es una equivocación. Y su maestra le dijo: no, Pedrito, no, mi amor. Las maestras nos querían más que las mamás, porque las mamás hubieran hecho patojo. ¡Ya te dije! Alguna vez tuve un problema con las matemáticas y mi papá, tan fiel a su estilo como era, ustedes lo conocieron como pastor, yo lo conocí como papá, con una cara que nunca voy a olvidar, pero no sé si era él o el diablo. Agarró un lápiz y me dijo: ¡la matemática entra por la punta del lápiz! Yo a verla, ¿cómo me la mete? ¿A qué se refería? A practicar, a hacer ejercicios, a practicar. Ustedes piensan que sus maestros de mate en factorización los querían fastidiar. No, era para que aprendieran, para que cuando llegaran a la U les costara menos. Así es la Biblia, es un proceso de aprendizaje. Practique la palabra de Dios, viva la palabra de Dios. No es mi creencia. Y gracias a Dios no es mi creencia. Porque si una vez dejo de creer en Cristo porque tuve un momento, Dios seguirá siendo fiel a sus promesas, y aunque esté todo atarantado, me va a llamar, porque depende de Él, no depende de mí, porque Él es fiel y porque para siempre es su misericordia. Así que no se cargue si algo no salió por falta de fe. Olvídese eso, hermano. Esa es una mala lectura de la Biblia. Vamos a ser fieles. Por eso le dijo a su siervo: bien, siervo fiel, en lo poco tuviste fe. No dice así, dice en lo poco fuiste fiel. Ahora, aclárese algo, es la misma palabra que traducen fe en otros lugares. Cuando usted vea la palabra fe, piense en fidelidad y piense en Dios, o piense en la educación de Dios. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Hoy venía con la guadaña más que cualquier otro día. Este es un tema que hemos venido tratando de aprender por muchos años. Nos ha costado. Y hoy, pues es un paso importante, pero estoy seguro de que tendremos que repasar y repasar y repasar. Yo quisiera por un momento invitarle a meditar en su corazón qué implica esto para usted. Sé que lo que dije hoy es difícil de tragar, de procesar. Yo le invito a escucharlo nuevamente. Estará colgado en Facebook ya hoy, ya está colgado, y en la noche estará colgado en YouTube. Así que le invito a repasar, porque lo que yo quiero es que usted viva una vida cristiana victoriosa. Y la victoria solo se puede dar desde la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. ¿Le va a evitar estas circunstancias adversas? No, porque en el mundo tenemos aflicción. No nos va a evitar. Por supuesto que no nos va a evitar. Pero Dios no nos va a dejar, nos va a acompañar y dará la salida, porque así está escrito. No serán tentados, no serán probados más allá de lo que puedan soportar. Y fiel es Dios, que aunque venga la prueba, dará juntamente la salida. Nos toca ser fieles, nos toca
¿Cómo puedes salir de traumas? Guardando la palabra. ¿Cómo puedes salir de problemas económicos? Guardando la palabra de Dios. ¿Cómo puedes salir en tus problemas familiares? Guardando la palabra de Dios en ese aspecto, marcándola, evidenciándola. Eso es estar en relación con Jesús. No es algo subjetivo, es algo práctico. Es algo práctico. Y Dios te ha llamado a ser un creyente. Y eso es creer. Por eso Jacob dice: muéstrame tu fidelidad sin obras, te voy a mostrar la mía por mis obras. Porque voy a evidenciar lo que está escrito. No está hablando de ganarse la salvación. No nos ganamos la salvación, ni el amor de Dios. Dios te ama y siempre te va a amar. No te puedes ganar su amor. No hay algo que puedas hacer para que Dios te rechace, te desprecie. Pero sí hay mucho que puedes hacer para vivir en la fidelidad de Dios. Y esa es la invitación hoy. Señor, incomparable. Dios ha sido, es y siempre será fiel. Una característica de Dios es que es inmutable, no cambia. Su promesa de estar contigo no va a cambiar por tu desempeño. Por supuesto. Por supuesto. Bendito seas, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es bueno que lo cantemos hoy para conectar la prédica. Sí, Señor. Bendito y fiel eres tú, Señor. Es incomparable. Oh, nadie como tú. Bendito Dios. Incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero invitarlo a cantarlo una vez más. Tu fidelidad. Hasta los animales, todos sabemos de tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. En esta mañana yo quisiera hacer la invitación a quien nunca antes haya recibido la fidelidad de Dios en Jesús. Tú no le conoces como tu Salvador. Hoy es el mejor día para hacerlo. Quiero invitarte a hacer esta oración conmigo, ahí donde estás. Y luego quiero invitarte a contactarnos. Nos puedes enviar un mensaje en privado. Queremos apoyarte. Porque no se trata de hacer una confesión nada más, se trata de hacer un cambio de vida. Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados.
Quiero recibir la fidelidad de Dios en mi vida por medio de Jesús. Confieso que vino a la tierra, confieso que murió por mis pecados, pero también quiero confesar esta mañana que resucitó 3 días después, como dice la Biblia. Siento el llamado, percibo el llamado de Dios a la vida. Por favor, recíbeme como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Importante que hagas esa confesión y que luego te pongas en contacto con nosotros. Si alguien en la sala lo hizo, por favor, quédese y habla conmigo al final. Ahora, querido hermano, yo quiero invitarte, tú que ya recibiste a Jesús en tu corazón, a ver la fidelidad de Dios desplegada en tu vida. Hasta aquí nos ayudó el Señor, está escrito. Es por su fidelidad. Pero también quiero despertar en ti. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y quiero invitarte a iniciar un diálogo interno. ¿Cuál es el siguiente paso para mí? Dios te lo va a ir diciendo. Pero mucho va a que leas tu Biblia todos los días. Sabes, Dios está contigo, no te va a dejar, no te va a abandonar. Pero yo quiero invitarte a hacer algo con lo que has escuchado hoy. Por supuesto que creer es importante, que tener positivismo es importante. Pero lo que yo quiero invitarte es a practicar tu vida desde la palabra de Dios. A llevar tu vida desde la palabra de Dios. Y esa es una invitación, quizás la más importante de esta mañana. Si necesitas guía para hacer eso, podemos ayudarte, por supuesto. Tú sabes cómo estamos diseñados. Pero toma una decisión hoy de hacer algo hoy. Toma una decisión con lo que escuchaste, con lo que Dios puso en tu corazón, de hacer algo hoy. Si sales de este lugar sin tomar una decisión, vas a haber desperdiciado tu mañana. Toma una decisión que te permita empezar un primer paso hoy. Y luego Dios te irá diciendo, por supuesto, por medio de su palabra. Esa es la invitación esta mañana. Señor, yo oro para que esta enseñanza se plante en nuestros corazones, como tú tienes la intención de que se plante en nuestros corazones. Ayúdanos a entenderte, Señor, como está escrito en Deuteronomio 32, que tú eres la fidelidad, que tú eres el fiel. Ayúdanos a entenderte y ayúdanos a conectar tu palabra como el paso más importante en todo lo que hacemos, que nos defina el hecho de ir aprendiendo, ir conectando e ir practicando. En el nombre de Jesús, mi oración es que esto se plante en cada corazón y que germine una semilla. Y que aunque hoy a lo mejor estamos un poco confundidos, no importa, Señor, tú sigas trayendo luz con respecto de tu palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Si tú tienes una necesidad de oración, esta es mi última oración esta mañana. Si tú tienes una necesidad, un deseo de oración, ponte en pie. Un servidor va a llegar contigo y va a orar contigo. Si tú tienes, por cualquier situación, por cualquier circunstancia, no tiene que ser con la prédica, pero si tú tienes la necesidad de que alguien se una contigo a pedirle a Dios en tu vida, ponte en pie ahí donde estás y vamos a orar y vamos a ministrar. Si tú estás sintonizándonos por internet y tienes de lo mismo una necesidad, ponlo ahí, me lo van a hacer llegar y nos vamos a unir contigo. Que sepas que no estás solo, que sepas que no estás sola, que Dios está con nosotros y que nosotros como tus hermanos también estamos contigo. Oro, mi buen Dios, ponemos todas nuestras necesidades delante de ti. Ponemos cada necesidad delante de ti y pedimos tu intervención. Pedimos en primer lugar que nos
ayudes a manejarlo, nuestra vida, desde tu palabra. Pero también pedimos una intervención en nuestros cuerpos, en nuestras finanzas, en lo que sea que es un problema ahora. Y pedimos la victoria. Conocemos que en el mundo hay aflicción, pero tú has vencido al mundo. En el nombre de Jesús te pedimos una intervención y te agradecemos porque sabemos que tú nos oyes y actúas de acuerdo a tu palabra en nosotros, y que tu único propósito es traer luz y vida a nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios por un momento, porque te oye, porque te escucha, porque te acompaña, porque da la salida. Bendito sea el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo que no le dije, y con esta me despido, dirían los mariachis, es que si ponemos en práctica la enseñanza de Dios que está en su palabra, todo lo que está en su palabra tiene una consecuencia de bien. Es la forma de cambiar la vida. A veces oramos para que Dios cambie la vida, cambie las circunstancias, lo declaramos, creemos, lo que sea. Incluso hay gente que se atreve a pedir ofrendas para que Dios haga milagros. No estoy de acuerdo en eso. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la empezamos a practicar, esa práctica es una siembra para con Dios, porque los mandamientos tienen promesa. La palabra de Dios tiene promesa. Por eso dice que, por ejemplo, el honrar padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Así que cuando practicamos la palabra de Dios, realmente nos ponemos en una posición en donde Dios nos va a responder que Él lo haga como Él quiere, no como yo quiero. Él lo va a hacer de acuerdo a su plan, porque Él es perfecto. Gracias por sintonizar. Gracias por atender. Les enviamos un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.